Hola empresarios, emprendedores proactivos. Pues el tema que nos ocupa hoy pues es muy actual porque tiene que ver con esta gran transformación en que nos encontramos todos, ¿no? Estamos inmersos en esa transformación eh, energética, digital, ecológica, demográfica incluso, porque muchísimas pymes tienen un problema de relevo personal, de relevo generacional, perdón, y que entonces o bien no encuentran a personas para tener una plantilla que se adapte al proyecto. Por tanto, en estos tiempos, como pyme, es muy importante pues orientarse o reorientarse, muchas veces rectificar. Hay muchísima gente, muchísimos ex empleados pues, que han aprovechado, que aprovechan estos tiempos de cambio para lanzarse al mercado, para emprender. Y eso lo hacen porque ven muchas oportunidades, ¿no? Es que muchísimas veces tenemos esa idea de, bueno, es que todo es tan difícil, los medios de comunicación también nos lo pintan a veces un poco negro, pero hay muchísimas oportunidades y la prensa está también, eso también hay que decirlo, llena de gente que emprende y que tiene mucho éxito. Pero para poder tener éxito, para poder emprender con sostenibilidad, pues es importante crecer, es importante ser escalable. No, muchísimas veces leemos esta palabra en la prensa o lo escuchamos y porque claro, es que ¿qué quiere decir eso? Ser escalable. Es decir, pues en industria es un poco más fácil, ¿no? Porque vemos que aquí hablamos de unidades producidas. Y esto es muy importante, crecer en unidades producidas, porque nos ayuda a reducir los costes fijos por unidad, ¿no? Está claro, el alquiler, por ejemplo, de una nave, pues me resulta mucho más fácil de pagar, de afrontar, si produzco muchos productos, muchas unidades de mi producto. En el sector del servicio, del comercio, evidentemente no se puede medir en unidades producidas, pero en servicios prestados. Entonces es lo mismo. A más servicio prestado, pues menos peso o menos pesarán mis gastos fijos, como puede ser el alquiler, por ejemplo, como para dar un ejemplo. Claro, es que ya hemos visto que un motivo es entrar en nuevos mercados, explorar nuevos mercados, empezar un proyecto nuevo. Otros motivos pueden ser, por ejemplo, nos vemos en una situación en que solos ya no podemos responder a ese tipo o a los retos que nos presenta el futuro, sean los problemas relacionados con la plantilla, sean problemas relacionados con la implementación de las nuevas tecnologías. La maquinaria, por ejemplo, es que muchísima pyme se encuentra en la situación de que tiene que bien mantener o volver a invertir en maquinaria nueva o, evidentemente, prepararla para el futuro. Luego, la expansión geográfica. Muchas veces necesito salir de mi mercado o posicionarme en otros mercados. Entonces, para todos estos retos necesitamos soluciones prácticas y accesibles para nosotros. ¿Cuáles son las soluciones clásicas? Pues claro, lo que podríamos hacer como pyme, como empresario, asociarnos con más gente, con otras personas o incluso cambiar mi base jurídica para poder sacar acciones. Entonces me convierto en una SA y adquiero también a socios que también serían socios inversores porque dan su dinero y en algún momento esperan que yo genere beneficios para poderles pagar. Otra posibilidad, evidentemente, es salir en bolsa. Pero esto ya aquí ya estaríamos hablando de un proyecto un poco más ambicioso
que hemos podido ver, por ejemplo, últimamente en un caso como puede ser Puig, ¿no? Aquí estamos hablando de empresas realmente muy grandes ya. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como quizás una empresa un poco más pequeña, incluso un autónomo con una idea brillante o un equipo brillante que necesita crecer? Claro, todos en algún momento ya hemos oído hablar de inversores profesionales, pero también saltan todas las alarmas porque tienen muy mala prensa, se pinta siempre como los águilas, los grandes arañas que están por ahí, que devoran todo para luego escupir fragmentos de una empresa que ya no es lo que era o que ya no vale nada. Y yo me pregunto si ese tipo de demonizar un sector de la economía que cada vez es más importante, si realmente siempre es justificado. Yo creo que no, porque ahora vamos a hablar de un ejemplo, que hay muchos, pero he cogido un ejemplo que ahora estos días ha salido en prensa, que es muy interesante porque habla de una historia muy fructífera para ambas partes y que demuestra que no todos los inversores son malos, sino que es posible, es perfectamente posible a llegar a buenos acuerdos y a abrir el camino para una empresa que sin ayuda no podría crecer. Pues sí, insisto que si hablamos de inversores, incluso de fondos de inversión, que su prensa aún es peor, deberíamos pensar más en participaciones, en socios inversores o en una relación profesional. Estaríamos hablando de acuerdos económicos, de acuerdos razonables, de acuerdos empresariales. Claro, muchísimas empresas o empresarios dicen que bueno, estos vienen para mandarnos, para luego vender partes de mi empresa y no quiero ser ningún mandado, ¿no? Como se dice en buen español. Pero claro, ese punto de dejar entrar un experto, a lo mejor exigente, sí, me requiere una autodisciplina que a veces yo como empresario no desarrollaría si no tuviera esta persona por encima que me controla, ¿vale? Entonces no siempre tiene por qué ser un inconveniente, sino todo lo contrario, puede ser un empuje muy importante para crecer como persona, para crecer como empresario. Luego, el buen acuerdo entre una empresa y el socio inversor provee la empresa o el empresario de muchísimos recursos, porque no solo estamos hablando de dinero, sino de recursos en forma de infraestructura, en forma de presencia mediática, en forma de contactos, en forma de conocimiento y de experiencia, ¿vale? Todas estas son ventajas a las que yo tengo acceso si dejo entrar a un socio inversor. El ejemplo que quiero comentar con vosotros habla de una empresa barcelonesa que se llama Vainabox, que es una empresa que se fundó hace 3 años, me parece, que son 3 ingenieros que se juntaron para hacer algo nuevo, ¿no? Porque lo que hacen no tiene nada que ver con ingeniería clásica de camino industrial, sino que es una empresa que ofrece viajes sorpresas, estas escapaditas para personas que se quieren dejar sorprender y que son viajes que se oculta hasta 2 días antes del viaje el destino final. Pues estos 3 empresarios se han lanzado a un mercado que se ve que es un mercado creciente. Entonces tuvieron la valentía
de emprender un proyecto totalmente nuevo. El primer paso durante los meses iniciales fue el apoyo financiero de la aceleradora que se llama Lanzadera, que es un proyecto que pertenece a la aceleradora de startups de Joan Roig, uno de los propietarios de Mercadona. O sea, aquí ya entraron en un programa financiero de esta aceleradora. Hasta que 2 años más tarde, o sea, ahora hace un año, fueron adquiridos, o sea, se dejaron comprar por la gran audiovisual A3 Media. Y ese fue el momento que los convirtió en una empresa realmente potente, porque ahora se pueden beneficiar o pueden aprovechar estas estructuras, estas infraestructuras que ofrece una gran empresa como esa. Y esto en concreto quiere decir que, por ejemplo, ganaron en visibilidad en televisión, evidentemente. Luego, se han podido beneficiar de su equipo, que ahora les permite a Vainabox a poder personalizar su oferta de viajes mediante los servicios o mediante la inteligencia artificial. También otro punto es su expansión geográfica, porque ya han visto que vale la pena no solo ofrecer ese tipo de viajes en España, sino que ese tipo de viajes sorpresa también gusta mucho en otros sitios, por ejemplo, Francia o los Países Bajos. Y entonces, claro, es que también la colaboración con A3 Media pues les permite expandirse fuera de su mercado natural. Ahora, hemos visto que evidentemente esas colaboraciones pueden ser muy fructíferas y necesarias. Pero ahora, ¿qué hacemos como pequeña empresa? ¿Cómo podemos encontrar estos socios inversores que nos permitan crecer? Pues aquí entra en juego una empresa también de Barcelona que se llama Deal, D-E-A-L-E, que ofrece una plataforma que permite poner en contacto empresas, pymes, sobre todo de los sectores servicio, manufactura, distribución y construcción, que creo que son los 4 sectores que mejor reflejan o que en principio cubren el total de los pymes españolas, y los ponen en contacto con inversores, incluso con pequeños fondos de inversión que se interesan por ese tipo de pequeñas empresas, autónomos. ¿Esta plataforma cómo funciona? Pues de momento Deal tiene aproximadamente 7.000 usuarios activos, entre los cuales destacan primero las pymes en cuestión que buscan a un inversor que se adapte o que encaje, mejor dicho, que encaje en su proyecto y, claro, visto desde el otro punto de vista, tiene en su cartera empresas privadas, inversores privados, o sea, personas que actúan a título individual y también fondos de inversión que se interesan por ese tipo de empresas. Entonces, a través de esta plataforma que también trabaja a base de inteligencia artificial, que combina muy rápidamente todos estos datos de los dos lados, y entonces facilita que como empresarios conozcamos a inversores que mejor se adapten a nuestro proyecto. El factor tiempo. Claro, a través de esta plataforma que funciona a base de inteligencia artificial también ganamos mucho en tiempo, porque según Deal consiguen una primera puesta en contacto en menos de medio año.
Y eso ya es mucho, porque muchísimas veces entre pensar el proyecto, las dudas que tenemos, hasta contactar con una empresa, con un inversor adecuado, pues puede pasar mucho tiempo. Y aquí lo acortamos y podemos ganar mucho tiempo para acceder a dinero, ¿no? Sí, y eso ya para acabar, si pensamos en ser unos mandados y tener miedo del control, tenemos que tener en cuenta que si optamos por las vías clásicas, es decir, aceptar socios accionistas o optar por más deuda con los bancos, tenemos que tener claro que todas estas personas o personas jurídicas en el caso de banco también nos controlan. Los bancos quieren saberlo todo porque quieren recuperar las hipotecas o los préstamos que nos han prestado, ¿verdad? Los accionistas también tienen muchos derechos, con razón, evidentemente, y quieren ver beneficios. Entonces yo creo que sí que vale la pena como mínimo tener en cuenta esa opción, informarnos sobre esa plataforma que se llama Deel y informarnos sobre las ventajas y los inconvenientes que hay con respecto a esa posibilidad, a esa oportunidad de acceder a dinero, a conocimiento, a infraestructura, a equipos competentes y a experiencia, ¿vale? Pues me ha parecido muy interesante ese tema y comentarlo con vosotros y espero que hayáis podido sacar vuestras conclusiones. Y pues desde aquí, como siempre, un saludo y un abrazo y que tengáis una muy buena semana. Adiós, hasta la semana que viene. Adiós.